Vamos a seguir con el Hot Shabbat. Lo último que habíamos visto en el Hot Shabbat, la última clase, hablamos sobre el pan y la jalá, si se acuerdan, entero, que tenían que ser dos, y todo lo que hablamos sobre la jalá. Hoy vamos a continuar un poquito y vamos a hablar sobre Kriyat Shema a la mitad en Shabbat. ¿Cuál podría ser el problema de Kriyat Shema a la mitad en Shabbat? Vidui, Nahon. Acá había alguien que me hizo señas, pero hay que hablar también. Lo que pasa es que comiendo no se puede hablar. Okay. Entonces está muy bien. Vidui, es mitzvah leer el Shema en la cama antes de dormir, también en la noche de Shabbat. Igual que todas las noches, hay que decirlo exactamente igual que todas las noches. Si se fue a dormir antes de la medianoche, también dice la brajá de Amapil con Shemu Malhut, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, ¿sí? Y está permitido también decir el texto, he aquí que perdono y disculpo a todo el que me ha provocado y enojó. ¿Está bien? O sea, todo el tema de perdonar a los demás y todo, que en Shabbat teóricamente toda esa parte, digamos, normalmente, fuera de lo que es Kriyat Shema, a la mitad, toda esa parte de perdonar a otros y de pedir perdón y Tajanunim, esa parte no está en el Shabbat. Igual en Kriyat Shema a la mitad sí se dice. También en las noches de Shabbat y también en las noches de Yom Tov. ¿Por qué? ¿Por qué en las noches de Shabbat y de Yom Tov decimos todo el texto completo? Si teóricamente en Shabbat no hay Tajanunim y no hay Vidui, ¿por qué decimos todo el texto completo de Kriyat Shema a la mitad? Por la misma razón que se dice Shema en la noche. ¿Cuál es? Que es nuestras últimas palabras. Pero eso es Shema Israel. ¿Por qué Tajanunim? ¿Y por qué, perdón, Vidui? Pues como, digámoslo así, para acostarnos sin pecados, sin falta. Ya fe. Digamos que habíamos dicho por qué se hizo el Shema a la noche. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Porque en Hasbe Shalom no vaya a ser que una persona, Hasbe Shalom, no se despierte a la mañana y que lo último que diga sea el Shema Israel. Pero aparte de eso, una persona se tendría que ir de este mundo también sin pecados, ¿no? Y obviamente, para irse sin pecados, uno tiene que hacer Vidui, que es una de las cosas que uno tiene que hacer como parte de su Teshuvah, ¿cierto? Entonces, bueno, también en Shabbat, como Hasbe Shalom puede pasar que uno no se levante al otro día, entonces también dice todo el texto de Kriyat Shema a la mitad. Dicho sea de paso, ocurre, ¿está bien? Por ejemplo, mi abuelo falleció en Shabbat en la noche. ¿Está bien? O sea que puede pasar. O sea, no fue tan así que se fue a dormir y no se levantó al otro día y todo, pero fue algo medio parecido. Entonces, obviamente también tenemos que esas cosas pasan en la noche y en Shabbat. Sí. Es una pregunta, de pronto salida del contexto de lo que estamos hablando, pero lo voy a hacer por lo que acabas de decir, el fallecimiento de tu abuelo. La Gemara enseña o dice que las personas que nacen en Shabbat mueren en Shabbat. ¿Eso es literal o es alegórico? No es literal. Hay muchas personas que nacen en Shabbat y no mueren en Shabbat. Obviamente, la Gemara lo dice por personajes importantes que nosotros conocemos en la historia de Israel, que ha sido así. Por ejemplo, también no solamente en Shabbat, fechas importantes, por ejemplo, Shavuot. ¿Está bien? ¿Quién nació y murió en Shavuot? David Amelech. ¿Está bien? Entonces, también por eso lo dice, también en Shabbat, etcétera, etcétera. Hay quien dice que Moshe Rabenu fue que falleció en Shabbat, que nació en Shabbat, falleció en Shabbat, pero bueno. Creo que pues una cosa es que no se haga Tajanunim o Vidui en Shabbat, pero Teshuvah siempre se hace, ¿no? Teshuvah siempre se hace, sin duda Teshuvah siempre se hace. Lo que pasa es que parte de la Teshuvah es el Vidui, pero en Shabbat no se hace Vidui. Ese es el tema. En Shabbat como que somos como Malachim. ¿Todo? ¿Alguna pregunta más, Kriyat Shema a la mitad en Shabbat? O ya paso al siguiente tema. Vamos a ver Kriyat Torah en Shabbat. Sí, en Shaharit y Kriyat Torah en Shabbat. Hay quienes acostumbran demorar un poco el comienzo de la Tefilat Shaharit en Shabbat y Yom Tov
y no rezan tan temprano como el resto del año para cumplir con la mitzvah de descansar. Oneg Shabbat. Parte de la mitzvah de Oneg Shabbat es dormir y descansar. ¿Sí? Entonces, para descansar un poco más en Shabbat, más que el resto de los días de la semana, hay quien acostumbra a demorar un poco la tefila. Por ejemplo, en la yeshiva, le voy a dar varios ejemplos. En la yeshiva, durante todos los días de la semana, Shacharit es a las 6:40. Y en Shabbat, Shacharit es a las 7:30. ¿Está bien? Oh, me va a decir, uy, qué diferencia. Hay diferencia, hay casi una hora. ¿Está bien? O sea, hay diferencia. Hay mucha gente que, por ejemplo, durante todos los días de la semana hace tefilá en el Netz, ¿sí? Y en Shabbat hacen tefilá un poco más tarde, 7:30, 8, ¿sí? También depende de la época del año, si es verano, si es invierno. Acá, por ejemplo, ¿por qué en la yeshiva es 7:30 la tefilá de Shacharit en Shabbat durante todo el año? Porque la yeshiva no le gusta cambiar de horario, le gusta que todo el año sea la misma hora. Por eso, todos los días de la semana 6:40, Shabbat 7:30. ¿Por qué? Porque en el verano no hay problema hacer 7:30, 8, incluso hasta las 8:30. Pero en el invierno ahora, si yo empiezo tefilá a las 8, Kriyat Shema no llego a hacer Kriyat Shema en horario. Debería hacer Kriyat Shema antes. Entonces, es todo un tema. Entonces, por eso que le hacen ese horario. Pero hay gente que dice, no importa, no pasa nada. Hago Kriyat Shema antes de ir al Bet Knesset, no pasa nada, etcétera, etcétera. Cada uno según su costumbre, pero es una buena costumbre hacer un poco más tarde tefilá en Shabbat para descansar. Aunque, obviamente, el ideal sigue siendo hacer tefilá en el Netz, también en Shabbat. ¿Hay gente que hace tefilá en el Netz en Shabbat también? Claro. Les cuento por experiencia. Durante la semana en el Netz está lleno, porque mucha gente que se va a trabajar, etcétera, etcétera. A mí no me pasa muchas veces en Shabbat, porque en Shabbat me gusta descansar un poco más, pero a veces me pasa que me levanto muy temprano, me voy a la tefilá en el Netz en Shabbat. Bueno, en el Netz en Shabbat somos muy poquitas personas, la mayoría de la gente se levanta muy tarde, pero también hay gente que se levanta a hacer tefilá en el Netz en Shabbat. Ok. Es mitzvah, escuchen bien, correr al Bet Knesset, incluso en Shabbat, para ir al Bet Knesset. Cuando uno sale del Bet Knesset, está prohibido correr. ¿Por qué? Para cumplir una mitzvah. Ir, estoy cumpliendo una mitzvah, aparte correr para llegar temprano, para llegar rápido, para empezar la tefilá, demostrando que uno quiere servir a Hashem. A la salida, está mal correr por varios motivos. Número uno, que estoy demostrando que quiero salir rápido del Bet Knesset. No, demuestra que quiere estar en el Bet Knesset, mejor no que te querés ir rápido. Número dos, en Shabbat no se debe correr. ¿Por qué? En general no se corre en Shabbat. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuál es el problema de sudar? ¿Cómo? Y durante la semana hay gente que camina así. Entonces Shabbat corre. ¿Cómo? Humedecer la ropa. Puede ser. Pero transpirar en sí, ¿es problemático o no? Digamos que no humedeces. Sí es problemático en Shabbat. ¿Por qué? Creando algo nuevo. Uno no debe provocarse sudar a propósito. O sea, por ejemplo, hacer ejercicios en Shabbat no corresponde. ¿Está bien? Hay algunos jajamim que dicen que el sudar es como, de alguna manera, como curación en Shabbat. ¿Qué significa curación en Shabbat? Sudar provoca que se vayan toxinas, otras cosas, entonces es como refuá en Shabbat. ¿Está bien? Hay algunos que opinan eso. Otros opinan como dice Jonathan. Si sudás es como si estuvieras haciendo ejercicio en Shabbat. En Shabbat haciendo ejercicio, te ocupás del cuerpo en Shabbat. Te ocupás del cuerpo comiendo una buena comida y descansando. Pero el resto del tiempo te tenés que ocupar de estudiar Torah. Para que no hagas ejercicio como haces ejercicio durante el resto de los días de la semana. Entonces no corresponde. Hay varias opiniones por qué está prohibido provocarse transpirar en Shabbat. Pero fíjense que este provocarse transpirar es cuando yo lo provoco sin un motivo específico importante. Porque como dijimos, para correr al Bet Knesset
Sí se puede. Ah, entonces no es cuestión solo transpirar. No, es por qué uno transpira. ¿Está bien? Ok. Otra. Debe tener cuidado de no pasarse del horario de lectura del Shema y el tiempo de tefilá a la mañana. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un horario para leer Kriyat Shema, que son 3 horas desde cuándo? De luz. 3 horas desde el Netz, pero 3 horas temporales. No 3 horas de reloj. O sea, no son 3 horas de 60 minutos cada hora. Ahora en invierno, por ejemplo, cada hora dura menos de 50 minutos. 40 y poco de minutos. O sea que si yo cuento 3 horas, serían más o menos 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 de reloj. O sea que no tenemos mucho tiempo para Kriyat Shema. Y tefilá, tengo 4 horas temporales. ¿Está bien? Que tampoco tengo mucho tiempo. Y ahora en invierno es un problema. ¿Por qué digo esto? Hay lugares que acostumbran a hacer tefilá, digamos, para no exagerar, a las 9 de la mañana en Shabbat. Durante todo el año. Hay algunos que hacen incluso 9:30. ¿Está bien? Durante todo el año. Y es un problema. ¿Por qué? Porque a las 9:30 ya se pasó la hora de Kriyat Shema y ya se pasó la hora de tefilá. No sé por qué. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué. Por ejemplo, Chabad tiene la costumbre de antes de empezar tefilá, estudian Torah o leen Teilim, etcétera, etcétera, y después empiezan la tefilá. Pero de todas formas, según el Shulchan Aruch, siempre acuérdense lo que yo les digo, que el Chabad tiene su propio Shulchan Aruch. Ahora, hablando del Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, está mal eso, no se puede. Primero hay que hacer tefilá, y si después querés estudiar Torah, querés estudiar Torah después, pero no antes. Porque hay un horario para hacer tefilá. ¿Hay un horario para estudiar Torah? No. ¿Hay un horario para leer Teilim? Tampoco. ¿Pero hay un horario para tefilá? Sí. Entonces uno no debe demorar su tefilá por otra cosa que pueda hacer después. Porque tenés un horario para hacer Entonces primero hacer tefilá. Y no solamente Chabad, ¿sí? Dije Chabad porque lo que más conozco. Porque ustedes saben que yo tengo un hermano Chabadnik. Pero de todas maneras, hay otros Hasidim que también hacen lo mismo. Que demoran su tefilá. No corresponde. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí uno está de vacaciones, o está de viaje, o en cualquier lado, en un lugar donde no hay mucha opción de sinagogas, y digamos que uno está en un hotel. Acá en Israel, Baruch Hashem, la mayoría de los hoteles tienen Bet Knesset dentro del hotel. Digamos que bueno, ok, uno está en el hotel y quiere hacer tefilá, bueno, en el hotel hay a las 9 de la mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer en el hotel? No, buscate otro Bet Knesset. Ah, pero el hotel lo tengo ahí nomás. ¿Y qué? No es el horario que corresponde, buscate otro lado. ¿Está bien? Por eso lo digo, es muy importante tener en cuenta esto del horario. Ahora, si no me queda otra, porque es el único lugar que tengo, digamos que me voy a Timbuktu. ¿Hay Bet Chabad en Timbuktu? En todo lado del mundo hay Bet Chabad. ¿Está bien? En todo lado del mundo. Ya me fui a Timbuktu, el único Bet Knesset que hay es Chabad. El único Bet Knesset. ¿Qué voy a hacer? No me... ¿Con qué le tiro? No corresponde, no corresponde. No corresponde lo que dijiste. De verdad no corresponde. Entonces, ¿qué no voy a hacer tefilá en Minyan porque hacen a las 9? ¿No voy a hacer tefilá en Minyan? ¿Qué haría en ese caso? ¿Qué es mejor? ¿Hacer tefilá solo en el horario que corresponde? ¿O hacer tefilá con Minyan después? Solo. Primero hago la amidá, Kriyat Shema y amidá. Kriyat Shema y amidá la hago solo. Y después me voy al Bet Chabad para la Hazara y poder decir la Kedushá, para Kriyat Torah, para Musaf. ¿Por qué? Porque el problema del horario de Kriyat Shema y Tefilá es para Shaharit, no para Musaf. Entonces hago Shaharit, Kriyat Shema y amidá solo antes. Y después me voy al Bet Chabad para la Hazara, para la Kriyat Torah y para Musaf. ¿Está bien? Sin problema. Prácticamente hace todo Shahari solo. Casi, sí. Casi. Sí, no hay problema. Ok. Y después me voy, pero para contestar después Kedushá y todo como corresponde. Si acostumbran a aumentar en cánticos y melodías... perdón, otra cosa muy importante que me acordé. Es verdad que en Chabad la idea que tienen es hacer más tarde para que la gente... Porque estudian Torah o leen Teilim.
y también en otros grupos hasídicos. ¿Eso quiere decir que todos hacen lo mismo? O sea, la gente, la idea de Chabad es esa. ¿Todo Chabadnik hace lo mismo? No, yo soy testigo de gente que hace tefilá a las 9:30, entonces desde las 8:30 hasta las 9:15 está desayunando en su casa y después va a tefilá shaharit. Si no estudiaste, hace tefilá más temprano. ¿Por qué? No importa si sin kiddush o con kiddush. No estamos hablando ahora de kiddush, estamos hablando del tema de tefilá. Obviamente que para comer en Shabbat tenés que hacer kiddush, ¿está bien? Eso ya lo vimos antes. Ahora estoy hablando del tema del horario de tefilá. Si en vez de ponerte a estudiar, que esa es la idea, digamos, de estos grupos hasídicos, si en vez de ponerte a estudiar, va a desayunar para hacer tefilá más tarde, primero hacer tefilá. ¿Se entiende? Sí. O sea, primero no te ocupes de tu cuerpo primero, ocupate primero de la tefilá y después hace kiddush. Ok. Aparte, dicho sea de paso, ustedes ya lo vimos esto con respecto al kiddush. Nosotros, sefaradim, no me acuerdo si lo vimos con respecto a la ley de tefilá, pero bueno, si no lo vimos lo recuerdo ahora. Sefaradim tenemos prohibido comer antes de tefilá. Lo único que podemos hacer es tomar un té o un café. Incluso ya dijimos en su momento que hay quien dice que incluso café con leche es problemático. O sea, té o café podemos tomar, comer no, antes de tefilá. Incluso con kiddush. Ya dijimos que el tema de las mujeres es otra cuestión, porque las mujeres al no estar obligadas a hacer todas las tefilot, pueden comer a la mañana haciendo kiddush. Pero un hombre que está obligado a hacer tefilá, primero hace tefilá y después come. Entonces, ¿cómo va a comer y después irte a tefilá a las 9:30? No corresponde, según el Shulchan Aruch, ¿está bien? Claro, eso no tiene un punto en ciertos casos no se podría. Ciertos casos como cuál. Como que hay que caminar mucho hasta allá y de pronto de ir y volver. Toma agua. Toma agua. No necesitas caminar no necesitas comer para caminar. Sí tomar agua. Toma agua. No hay problema. Toma agua. Tómate un café con azúcar para tener azúcar en el cuerpo. Comer no necesitas comer. Yo aparte te hablo desde la experiencia. Cuando yo estaba en Hutz Laaretz y no era rabino de una comunidad, etcétera, etcétera. No, yo no estaba, les tengo que contar toda la historia de la comunidad para que sepan. Pero bueno, había una época que la única comunidad ortodoxa que había en mi ciudad, en Córdoba, era Chabad. ¿También? No había otra cosa. Y para irme a la tefila, Chabad quedaba a media hora, 40 minutos caminando de la casa de mis padres, donde yo vivía, hasta el Beit Chabad. Y yo me iba caminando de la casa de mis padres, que dicho sea de paso, viven en el piso 12. O sea, yo bajaba a los 12 pisos, iba al Bet Chabad, volvía al Bet Chabad, subía a 12 pisos, ¿está bien? Y todo eso sin comer. Sin comer. ¿Se muere la persona? No, Baruch Hashem, estoy acá vivito. Estoy acá, no me pasó nada. O sea que se puede. ¿Necesitas tomar? Ok, toma. Nadie te prohíbe tomar. El Shulchan Aruch permite tomar. Pero no comer. ¿Bien? No comer. Obviamente no estamos hablando de una persona, por ejemplo, enferma. Eso es otra cosa. Pero una persona que está sana y todo, no hay ningún problema. Ok. Se acostumbra a aumentar en cánticos y melodías en Shabbat. ¿Está bien? O sea, en la tefilá estoy hablando, ¿sí? En la tefilá cantamos en Shabbat, cosa que no hacemos durante los días de semana. Y mientras más se canta, mejor, más lindo, porque en Shabbat hay que disfrutar la tefilá, ¿sí? Yo conozco Bate Knesset, que toda la tefilá, Shaharit, Musaf y Kriyat Torah en Shabbat, ¿en cuánto tiempo lo terminan? Díganme ustedes, ¿en cuánto tiempo creen que terminan? No, Shabbat estoy hablando. Shaharit, Musaf y Kriyat Torah. Todo junto en Shabbat. ¿En cuánto tiempo terminan la tefilá? ¿Cantado todo? No dije cantado. Dije en cuánto tiempo hacen la tefilá. ¿Es cierto, Bate Knesset? Una hora y algo. 45 minutos. ¿Todo eso? Toda la tefilá de Shabbat, 45 minutos. ¿Kriyat Torah? Obviamente, con Kriyat Torah, obviamente estoy hablando de un Beta Knesset que no cantan ni para decir hola. ¿Está bien? No, nada. Cero. No cantan nada. Todo leído, rapidísimo, y así termina la tefilá 45 minutos. No es la idea. Muy triste. No es la idea. Así sí Shabbat suda. hay que disfrutar la tefilá. Así suda uno. Sí, hay que correr mucho. Obviamente,
La idea es disfrutar la tefilá, cantarla, entenderla un poco más, que todos participen, es más lindo cantado, ¿sí? Entonces se acostumbra a cantar las tefilot de Shabbat, mientras más se cante mejor, más lindo. Obviamente tampoco hay que exagerar y hacer una tefilá de Shaharit, Musaf y Kriyat Torah de 3 horas, tampoco 3 horas, ¿está bien? Pero, ¿sí? 2 horas, digamos, lo normal es 2 horas, ¿está bien? En cualquier Beit Knesset sefaradí que ustedes van, lo más normal es alrededor de 2 horas, 1 hora 50, 2 horas 10, alrededor, también depende mucho de cuán larga sea la parashá de la semana, más o menos, alrededor de 2 horas. Debe leer Shema antes de comenzar la tefilá para que no se le pase el tiempo. Tengan en cuenta que si yo voy a un Beit Knesset donde empiezan un poquito más tarde la tefilá, digamos que empiezan a las 8, la tefilá, ahora en invierno, y yo sé que no voy a llegar a leer el Shema en horario dentro de la tefilá, ¿qué tengo que hacer? Antes de empezar la tefilá, después de decir Birkot HaShahar, Birkot HaTorah, todo, digo Kriyat Shema y después empiezo la tefilá, para que no se me pase el horario de Kriyat Shema. ¿Está bien? Ok. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que, como dije recién, la tefilá de Shabbat cantamos, ¿no? Si cantamos se alarga. Entonces, si yo sé que por alargarse y por cantar mucho se me va a pasar el horario, tengo que decir Kriyat Shema antes. Se acostumbra, como dije, a aumentar en cantos y melodías alegres en Shabbat, aunque debe cuidarse de no extenderse demasiado para no incomodar al Kal. Una cosa es que la tefilá de Shabbat dure 2 horas, que es lo normal, y otra cosa es que dure 3 horas o 3 horas y media. ¿Está bien? Una vez fui a un Beit Knesset, por ejemplo, que había Bar Mitzvah y Shabbat Hatán a la vez. ¿Está bien? Cada uno que subía a la Torah, 2 o 3 canciones por lo menos. Para cada uno que subía a la Torah. Obviamente que cada canción aumenta el tiempo, y obviamente no pueden faltar los caramelos, los chicos que vienen y juntan los caramelos, el ruido, hasta que se calman todos y se puede empezar la lectura de la Torah. Pasaron entre cada olé como 10 minutos. ¿Está bien? Y obviamente 7 olín. Aumentamos, son 8 en Shabbat porque está también en Maftir. Se aumenta un montón. Y está bien, es muy lindo para el Hatán, es muy lindo para el chico de Bar Mitzvah, para la familia de Bar Mitzvah, todo muy lindo. Pero ¿y el resto de la gente? El resto de la gente que no tiene que ver, que va al Beit Knesset, digamos, está ahí, y tiene que esperar 1 hora de más, no corresponde. Entonces hay que también tener en cuenta al resto de las personas, ¿está bien? Si vamos a cantar, por ejemplo, para cada uno que sube a la Torah, no cantemos tanto en la tefilá. Y si cantamos mucho en la tefilá, no cantes tanto para las personas que suben al Sefer Torah, ¿está bien? Importante también esto. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, fuera de Israel. ¿Por qué digo fuera de Israel? En muchos lugares fuera de Israel hay partes de la tefilá que se traducen, ¿sí? Se dicen en hebreo y se traducen al idioma que se entiende cada uno. En nuestro caso sería el español. ¿Cuál es el problema? Que cada cosa que voy a leer en español también alarga la tefilá, ¿no? Entonces, si voy a traducir 25 Teilim y voy a terminar a la 1 del mediodía. Si voy a traducir un poquito, entonces depende, hay que elegir qué. ¿Está bien? Y no extenderlo tanto. En Shabbat debe juntar Geulá y Tefilá. ¿Qué significa? Geulá y Tefilá. Las brajot del Shema. ¿Se acuerdan? Brajot del Shema. Tenemos, ¿cuántas brajot del Shema? Tenemos 2 antes y ¿cuántas después? Una en Shaharit. ¿Cómo termina ese brajá? Gaal Israel. Gaal Israel, la redención de Israel. Eso quiere decir que hay que juntar Geulá, la redención, con la tefilá. ¿Cuál es la tefilá? La amidá. Entonces terminar Gaal Israel y empezar ahí nomás la amidá. Quiero aclarar algo muy importante ahora que ya lo voy a decir, que he visto que hay gente que lo hace mal. Lo he visto con mis propios ojos, ¿está bien? De este grupo, por las dudas. Entonces quiero aclararlo ahora, pero ya ahora que termino con esta brajá lo voy a decir. Entonces, para los sefaradim, es muy importante no interrumpir entre las brajot el Shema y la Amida. Digo Gaal Israel y no puedo contestar amén a esa brajá. ¿Por qué? Porque sería interrupción entre la brajá y la Amida. Entonces tengo que empezar la Amida apenas termino Gaal Israel. ¿Cuál es el error que he visto?
Hay mucha gente que ustedes vieron que cuando estamos terminando la braja del Shema nos ponemos de pie. Antes de empezar la amida hay que hacer 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante y empiezo la amida. ¿Cuándo hago los 3 pasos para atrás? Antes de terminar la... He visto gente que termina y dice Gaal Israel y ahí hace los 3 pasos para atrás y 3 pasos para adelante y empieza la amida. Error. ¿Por qué? Porque uno termina de decir Gaal Israel e inmediatamente tiene que empezar Hashem Sefatay Tiftach. Por ende, cuando estoy terminando las brajot de la amida antes del Shema, antes de terminar las brajot del Shema, hago 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante mientras todavía estoy diciendo la braja para terminar Gaal Israel y empezar. Por ejemplo, hizo los 3 pasos para atrás y digo Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach. O sea, cuando digo Gaal Israel hago los 3 pasos para adelante. Cosa que apenas termino de decir Gaal Israel, empiezo la amida. Y eso es así, también en Shabbat y también los días de la semana. ¿Está bien? Muy importante tenerlo en cuenta. Una pregunta allí. Sí. En los casos en que uno llega tarde, la conexión de Gaal Israel con la tefilá. Aparte, Igual, exactamente igual. Pero a veces, Si llegas tarde, de nuevo. Si uno llega tarde, ¿qué es lo más importante de hacer junto con el Kaal? La amida. la amida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que saltearme cosas, tengo que saber qué saltear. Ajá. Tengo que decir también Kriyat Shema con sus berajot. O sea, depende cuándo llegue tarde, en qué momento y cuánto tiempo tengo hasta la amida, es que me voy a saltear. Digamos, si yo llegué tarde, obviamente leyendo la tefilá en voz alta, es más lento que leyéndola en voz baja cuando yo la leo en voz baja yo solo, ¿no? Ahora, tengo que saber cuán rápido leo yo para saber cuándo lo voy a alcanzar, más o menos. Entonces, ¿qué? Yo tengo que tratar de terminar Gaal Israel y empezar la amida junto con el Kaal. Junto con el Hazan. ¿Está bien? Junto con el Hazan. Ahora, si llegué tan tarde de que ellos ya empezaron las brajot del Shema con el Shema, y yo no lo voy a alcanzar por más que empiece ahí, y no diga nada de Psukei de Zimbra, ok, por lo menos mientras ellos todavía estén en la amida, que yo pueda empezar mi amida, mi tefilá. Cosa de decir una parte de la amida junto con el Kaal. ¿Se entiende? Sí, o sea, no se puede decir que... Por se otro pasa- lado, un segundo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta. Si yo voy a empezar mi amida, cuando el Hazar está terminando su amida y va a empezar la Hazara, y yo todavía voy a estar en el medio de la amida, es preferible esperar a que el Hazán empiece la Hazara y yo hacer la amida junto con el Hazán. ¿Para qué? Para que pueda decir Kedusha. ¿Se entiende? Entonces también depende en qué momento voy a empezar mi amida. ¿Qué tan tarde llegué? Ahora, si llegué para cuando el Hazán está ya en la amida es porque llegué muy tarde, ¿está bien? Hay que tratar de llegar bastante más temprano. Entonces, si llegué tan tarde de que no voy a llegar a terminar de decir la amida para poder decirle Kedusha, entonces preferible empiezo un poquito de antes la tefila, cosa de que cuando yo termino Gaal Israel empiezo mi amida junto con el Hazán. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa si yo estoy terminando la brajá del Shema? Y el Hazán todavía no empieza la Hazara. O sea, yo ya estoy en Gaal Israel, ya estoy por decir Gaal Israel. Estoy por empezar mi amida. Y el Hazán todavía no empieza la amida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dos cosas para hacer. Dos cosas para hacer. Ustedes me dicen cuál es preferible. Puedo parar antes de decir Baruch Atah Hashem Gaal Israel. O sea, si ya dije Baruch Atah Hashem, ya tengo que terminar. ¿Está bien? Ahora, puedo parar antes de Baruch Atah Hashem Gaal Israel y esperar. Y cuando veo que el Hazán está por empezar, digo Gaal Israel y arranco la amida. O el Hazán todavía no empezó, yo digo Baruch Atah Hashem Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach Ufiyagitrat, empiezo mi amida y empiezo lento. Lento, tranquilo, concentrado, cosa de que cuando el Hazán llegue a la Kedusha, yo digo la Kedusha con todos. ¿Cuál de las dos es mejor? Esa creo que es mejor. La segunda opción es la mejor. ¿Por qué? Porque si espero demasiado, es como interrupción en medio de la braja. ¿Cómo sé yo cuándo va a empezar el Hazán la Hazara? No tengo idea. ¿Cuánto voy a esperar?
Entonces mejor que empiece mi amida despacito y encima gano otra cosa. ¿Gano qué? Concentración en la tefila. Al decirlo más lento, más concentración. Entonces gano las dos cosas. ¿Sí? Mejor hacerlo de esa manera. ¿Por qué le enseño hasta ahora y no cuando estudiamos tefilá? Porque esto es más común que pase en Shabbat. Porque las personas al descansar más en Shabbat, por ahí se duermen y llegan más tarde de la tefila en Shabbat. Y pasa muchas veces. Entonces, en Shabbat es más normal que pase, por eso lo enseño ahora. Sí. A mí me pasa en semana, porque ya rezan en 30 minutos. Sí. Por más de que yo llegue, a veces incluso llego temprano, no los alcanzo y es imposible volver a alcanzarme con ellos. Sí. Entonces, una vez me tocó hacerlo, pero después pensé, no hice lo de juntar. Yo dije, tengo tiempo, está temprano, hago Shema después. No. No, al contrario. Shema tiene que ser antes, porque pues, Shema tiene un tiempo menor para poder decir lo que la amida. Entonces tengo que decir Shema antes y aparte hay mitzvah de juntar Geulá con tefila. Sí, me acordé de Dale, eso, sino que empezaron, dijeron, ya va a empezar. Y dije, no, pues ya va a empezar la amida, pues voy a hacer la amida con todos. No. En ese caso mejor que ni siquiera empieces. Si ya van a empezar la Hazará y tú ni siquiera empezaste las brajot del Shema, ni siquiera empieces las brajot del Shema. Di la Kedushá con todos y después empiezas con las brajot del Shema, el Shema y la amida y lo haces solo. Ah, ok. ¿Está bien? Todo bien, todo bien. Ok. Leen 7 personas en la Torah en Shabbat. Obviamente estamos hablando de las personas que son obligatorias. 7 personas, ¿por qué? Porque siempre hay un agregado. El maftir es un agregado. El obligatorio son 7 personas. Y el maftir sube y lee una parte chiquita para poder después decir la haftara. ¿Está bien? Pero la idea es que es mínimo 7 personas. ¿Qué quiere decir 7 personas? ¿No se pueden agregar? ¿No se pueden agregar personas en Shabbat? ¿Sí? ¿Cuántas personas puedo agregar? Cada 3 psukim que lean cada quien. ¿Todas las que quiera? ¿25? Siempre y cuando no exagere y alargue un montón la tefila, puedo agregar sin problema. Esto nos viene bien porque, por ejemplo, Shabbat Bar Mitzvah, Shabbat Hatán, están los familiares y todo que quieren subir a la Torah, puedo agregar. En las fiestas puedo agregar. ¿En las fiestas cuántas personas suben? 5. ¿Puedo agregar? Sí. Yom Kippur, ¿cuántas personas suben? 6. También puedo agregar. Cuando digo agregar, ¿qué significa agregar? ¿Qué significa agregar? Hay dos costumbres. ¿Por qué les digo dos costumbres? Porque por ahí les va a salir en algún momento tal vez encontrarse con argentinos aquí en Israel o visitar en Argentina y se van a encontrar con cosas raras que no conocen de aquí en Israel. ¿Por qué? Aquí en Israel, ¿cómo se hace? La mayoría de gente aquí en Israel, la mayoría de los Bate Knesset aquí en Israel, lo que hacen es repetir pesukim. O sea, leen 7 y los últimos 3 pesukim del séptimo, perdón, 6, no el séptimo, 6, porque el séptimo tiene que decir Kadish. Leen 6 aliot. Los últimos 3 pesukim de la sexta aliá repiten, siempre la misma parte. Para todos los que suben agregados. Y después sube el séptimo, dice Kadish y siguen. En Argentina, en muchos Bate Knesset, no es así. ¿Qué hacen en Argentina en muchos Bate Knesset? Acortan cada aliá, cosa de no repetir una parte de la Torah, sino que a cada persona que van agregando le leen una parte nueva hasta completar lo que se debería leer en 6 aliot. Y después ya van el séptimo. Sí. No hay un problema, por relajarnos, que no hay que leer menos de 3 pesukim. No, mínimo. Está bien, mínimo 3. Sí. Pero no se puede acordar tanto, sí. No, acortar tanto no, leen mínimo 3 psukim. Acortan la alia significa que no leen toda la alia, la acortan. Pueden leer 3 psukim, 5 o 7, nunca menos de 3. ¿Está bien? Y la acortan de esa manera y suben. Depende también cuántas personas tienen que subir, cuánto tienen que acortar la alia. Sí. Eso se vale, eso está permitido para la... Sí, eso está permitido. Las dos cosas están permitidas. ¿Por qué les digo las dos cosas? Porque normalmente aquí en Israel es que se repite. En muchos lugares, yo no sé si en todos los lugares es igual. Yo les digo Argentina porque es lo que conozco. Puede pasar que tal vez en Estados Unidos hacen lo mismo, no tengo ni idea. Yo les digo que en Argentina se hace así porque es lo que yo conozco. En Argentina lo que se hace es que se acortan las aliot y a cada persona leen una parte diferente del alia más corta. ¿Está bien? Obviamente nunca menos de 3 psukim. ¿Está bien? Obviamente que se pueden agregar personas. Obviamente no hay que agregar, como ya dijimos, tantos para
para que la tefilá se alargue demasiado. En la séptima persona dice Kadish y Maftir, repite una parte de la última aliyá para después leer la Haftará. Otra cosa, ¿en Shabbat está permitido hablar de dinero? No. ¿Por qué entonces los sefaradim vendemos las aliot? Para una misbah, si se puede. Ah, por una mitzvah, el tema se puede, ¿está bien? O sea, donar para una aliá y todo eso se puede. Siempre que sea por mitzvot. Solamente puedo comprar, digamos, para mí. Si yo quiero comprar para que suba mi tío o mi rab, ¿se la puedo comprar? Sí, claro. Claro, no hay ningún problema. Si es siempre que sea para cumplir una mitzvah, se puede. ¿Cómo hacemos entonces para donar eso? Digamos que yo dije, qué sé yo, dije 36 shekel para el alia. Ok. ¿Quién se acuerda después? Ah, total, yo digo 36, total, en Shabbat no se anota. Nadie se acuerda y ya está. Digo 36. No. Me olvidé. ¿Quién se acuerda después para pagar esa mitzvah? El tesorero del El tesorero del Betegneset. ¿Pero cómo hace para acordarse? Se parte ellos una ellos fichita. en nada tienen unos cartones Sí, con unas las cifras fichitas, y van sí. poniendo ganchos. ¿Y pero cómo se acuerda quién donó? Tienes también una... Tienen Se lo dan. toda la, digamos, una carpeta de toda la gente. ¿Y si van invitados? ¿Un invitado dona? ¿Qué hace? Con la primera letra del apellido. La primera letra del apellido y anda a acordarte después cómo se llama. No, si sabes, tiene una memoria. Por eso se administra Para plata y memoria. Cuando está plata, se acuerda. Obviamente. El que invita a esa persona es el que es responsable. No. Obviamente la persona que donó debe ser la responsable de pagar aquello que donó. Sí, no el que llamaron. Donar es como una promesa, ¿cierto? Y ya vimos que es alajá, que hay que cumplir la promesa con lo que uno se compromete. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que llega Yom Kippur, ¿vieron Yom Kippur? Todos quieren subir. De repente, aparte todos, en Yom Kippur llegan personas que no llegan en todo el año, ¿vieron? Entonces se quieren hacer ver, que no debe donar. Entonces de repente, 10.000, 30.000, 40.000. Entonces yo cuando veía eso digo, wow, el Betegneset es millonario. Yo cuando era chico, sí, en mi pensamiento de chico. Obviamente después cuando me hice más grande y entendí rabino de la comunidad, también entendido un poco en la materia, claro, entendí que la gente dona 30, 40, 50.000 y después anda a cobrarle. ¿Está bien? Anda a cobrarle, bueno, te pago, ya veo cuándo te pago, pero está mal eso. Está mal. O sea, solamente doné para hacerme ver que yo no dono mucho y para subir al Sefer Torah. No se puede. Si me comprometo con algo, tengo que realmente pagarlo como corresponde. ¿Está bien? Pagarlo como corresponde. ¿Pasó algo? La cafetera estaba saltando humo porque no tiene agua. Voilà. Top. Ok. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado cuando uno dona de pagar lo que uno se comprometió. Las últimas alajot de hoy. Está permitido en Shabbat que un menor de Bar Mitzvah suba a la Torah. ¿Menor de Bar Mitzvah subir a la Torah? ¿Cómo puede ser? Hoy va hoy. Los Ashkenazim llegan a ver que un sefaradí hace subir a un niño menor de Bar Mitzvah al Sefer Torah y se vuelven locos. ¿Cómo menor de Bar Mitzvah va a subir a la Torah? Bueno, para los sefaradim se puede. Siempre y cuando... ¿Está bien? Ah, perdón. Y si sube a la Torah, ¿se cuenta como uno de los 7 olim? ¿O es un agregado a los 7? Dentro de los 7. Puede subir dentro de los 7. Un menor de Bar Mitzvah. Incluso el niño puede leer la propia porción de la Torah de la que él sube. ¿O tiene que leer un mayor? Puede leer el niño sin problema. ¿Está bien? Sí. ¿Y es contado como parte del canal de 10? No. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de Aliá la Torah, no de Minyan. ¿Está bien? Ahora bien, un menor de edad podrá leer la Aliá en la que él sube, o otra Aliá, pero una Aliá. Pero no puede leer toda la parasha, ¿sí? Aunque, si no hay una persona mayor que sepa leer, solamente hay una persona menor que sepa leer la Torah, entonces obviamente
el menor es el que lee la parashá completa. ¿Está bien? Pero si hay mayores que saben leer, no hay ningún problema. Pregunta. Si hay un mayor que sabe leer pero sin ta'amim, y hay un niño que sabe leer con ta'amim, ¿qué es mejor? No. Un mayor incluso sin ta'amim. El menor puede leer algún alia, pero no toda la parashá. ¿Está bien? O sea, lo importante de la Torah, obvio que son importantes los ta'amim, obvio. ¿Pero por qué? Porque los ta'amim también nos ayudan a entender dónde hay coma, dónde hay punto, etc. Ahora, si leo y no sé los ta'amim, puedo leer igual, sin ningún problema. ¿Está bien? Obviamente, tiene que leer la persona que mejor sepa leer. Y si el que mejor sabe leer lee sin ta'amim, que lea sin ta'amim. Lo único que tendría que hacer diferente, digamos, es el final del pasuk, sof pasuk, para que termine el pasuk. Que haga una melodía cualquiera, tampoco tiene que ser las tradicionales, no sé qué, para distinguir que ese sof pasuk. El resto, todo bien. Y el menor puede leer algún alia. Obviamente, la persona no debe decir de memoria. Por ejemplo, un niño de bar mitzvah, vieron que le enseñan para que aprenda su parashá, aprende, y obviamente ya se sabe de memoria, por lo menos las 3 primeras aliot, de memoria. ¿Está bien? Ustedes pregúntenle a cualquiera de mis 3 hijos varones de la parashá de su bar mitzvah, las 3 primeras aliot, hasta el día de hoy se les acuerdan de memoria. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir y va a leer de memoria? Está prohibido de memoria. Hay que leer de la Torah. Prohibido decir de memoria. ¿Está bien? Hay que leer de la Torah. 1. 2. La persona que sube a la Torah debe seguir la lectura de la Torah con el Baal Koré. O sea, no puedo subir a la Torah y de repente estar mirando para el costado cuando alguien está leyendo la Torah para mí. Está leyendo por mí. O sea, la mitzvah es que yo lea si yo subo. Ahora, si yo no sé leer, o yo sé leer pero prefiero que otro lea, está leyendo para mí. Entonces no me puedo desentender del Baal Koré y mirar para otro lado y hacer lo que quiera. Tengo que mirar, y no solamente mirar, sino que tengo que tratar de leer junto con el Baal Koré. Obviamente, en voz baja, para no molestar al Baal Koré. Pero tengo que leer. Tengo que leer junto con el Baal Koré. También, para demostrar que voy a leer, se acostumbra que la persona que sube a la Torah agarre el Sefer Torah con una mano. ¿Está bien? Lo sostenga el Sefer Torah con una mano. Entonces también es muy importante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, con respecto al tema del menor, de subir al Haftará o no, hay quien permite y hay quien prohíbe. ¿Está bien? Para que lea el Haftará, hay quien permite y hay quien prohíbe. Sino que he visto, de hecho mi pregunta era esa, el menor puede subir a cualquier alía, porque yo he visto que normalmente los llaman el Salmaftir. ¿Maftir para leer Haftará? No, solo el Maftir. Y lee Y la Haftará le lee otro, pero es la misma alía. O sea, el que sube al Maftir debería leer la Haftará. O sea, puede subir, obviamente, si es Cohen puede subir a Cohen, si es Levi puede subir a Levi, y en el medio puede subir a cualquier alía. Se acostumbra que no suba al Shevi, al séptimo, para que no tenga que decir Kadish, un menor de edad decir Kadish. Pero fuera de eso, podría subir a cualquiera. Incluso te digo más, si sube Shevi, hay quien acostumbra que la persona que sube la Torah no necesariamente es quien dice el Kadish. Puede decir el Baal Koré u otro. O sea, también teóricamente podría subir Shevi y no decir Kadish, que diga otro el Kadish. ¿Está bien? Teóricamente puede subir a cualquier alía. Sí. Me surge otra pregunta aquí. Una persona, ¿cómo se dice? Sí, tartamuda. Sí. No tiene problema en decir las verajot. Decir las verajot no, pero obviamente una persona tartamuda no debería leer la Torah, obvio. Pero decir las verajot puede. ¿Y Kadish también puede? Kadish es más problemático, porque hay que pronunciar bien las palabras y tener cuidado y no repetir y no sé qué. Y aparte es más largo. Una cosa es la verajá de la alía de la Torah, que es así, y otra cosa es un Kadish que es un poquito más largo. Teóricamente no habría problema, pero por todo lo que dijimos antes, para extender y todo, y qué sé yo. Y aparte en Kadish estoy alabando a Hashem, digamos, pero teóricamente, preferible no, teóricamente puede. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Yo, Sí. ¿por qué razón se puede subir al niño menor de bar mitzvah? ¿Por qué no? Vos me preguntás por qué sí, yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué no podría subir? ¿Cuál sería el problema? Porque no está obligado. ¿Obligado a qué? O sea,
¿Hay alguien que esté obligado a subir a leer la Torá? Es una mitzvah, ahí no está. ¿Y qué tiene que ver? ¿Hay alguien que esté obligado a subir a leer la Torá? No. Cohen. De hecho, te pregunto más todavía. Si la lectura de la Torá, si nosotros estaríamos obligados a escuchar y a salir de Jehová de la lectura de la Torá, debería entender lo que están leyendo. Y sin embargo, si yo no entiendo la lectura de la Torá, ¿pasó algo? No. Te digo más todavía. Si a mí me dieron ganas de ir al baño en el medio de la lectura de la Torá, salgo del Bet Knesset, fui al baño, cuando volví ya terminó la lectura de la Torá. ¿Estoy dejando de cumplir una mitzvah? Tampoco. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es la mitzvah? La lectura de la Torá, ¿por qué se lee la Torá en la tefilá, en Shabbat? Para que no pasen más de 3 días sin lectura de la Torá, para estudiar, porque la lectura de la Torá también es estudiar Torá, etcétera, etcétera. O sea, la mitzvah es de estudio de Torá. No tengo mitzvah de subir. Se acostumbra que no pase más de un tiempo para que la persona suba. Está bien, todo es costumbre, pero obligación, no tengo obligación. ¿Ok? Sí. No sé si por acá, para culturales, por ejemplo, hay comunidades que no hay sefer. Sí. ¿Qué pueden hacer? Leer en un Humash y obviamente sin brajot. ¿Y saliendo cada uno? Puede subir 7 personas. Eso es irrelevante. El tema es que lean la parasha. Que lean la parasha. Si no tienen Sefer Torah, que lo lean de un Humash. Es más, si lo pueden leer en castellano o en el idioma que entiendan, también, porque no tienen Sefer Torah, al no tener Sefer Torah, no hay problema. Podrían leerlo también en hebreo, también en castellano, etc. Si es para conservar la costumbre y para que las personas se acostumbren a leer Torah, que la lean en hebreo, está todo bien, Humash. O sea, sin brajot. Pueden subir 7, puede subir 1, no puede subir, puede que no suba ninguno, que solamente uno lea y ya está. Porque en ese caso es irrelevante, porque no tenemos Sefer Torah. ¿Está bien? Pero es importante sí leerlo de un Humash. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Terminamos recreo. Lo del lunes.